interna. Bueno, ¿qué es Expertin? Expertin es una marca, es una empresa, un conglomerado de consultores o de profesionales de distintos ámbitos que colaboramos juntos para ofrecer servicios integrales a las empresas. Entendemos que en el ámbito de la digitalización aparecen muchas necesidades nuevas. Unas están relacionadas con la coordinación de aplicaciones, con la integración. Otra está relacionada con el aprovechamiento de los datos. Otro está relacionado con el aprovechamiento de la tecnología para apoyar o para desarrollar marketing y ventas. Pero también que la digitalización supone un trabajo conjunto de la organización que incluso puede afectar a su manera de hacer las cosas, ¿no? A lo que se llama el cambio de paradigma. Tenemos unos entornos diferentes marcados por los desarrollos tecnológicos también, por la apertura de los mercados, muy competitivos y con muchísima incertidumbre. Expertin nace por la necesidad que tenemos los profesionales también de complementarnos en distintas especialidades y poco a poco estamos constatando que esta necesidad de contar con equipos expertos en distintos ámbitos, y cuando digo expertos me refiero a personas con experiencia directa práctica en la gestión empresarial o en la aplicación de herramientas en las empresas, pues es algo cada vez más demandado y que estamos cubriendo un hueco de necesidad. Como decimos, intentamos cubrir las necesidades integrales que pueda tener la empresa en todo lo que no es su especialización directa, ¿no? Entendemos que las personas de las estructuras tienen que concentrarse en la generación de valor, en saber hacer lo que saben hacer bien, donde son más rentables, y luego cada día una gestión empresarial supone tener unos conocimientos o acceder a un talento o acceder a unas herramientas que no se pueden ser experto en todas las áreas, y en ese puente pues nosotros estamos ahí no solo con los que trabajamos directamente en Expertin, sino con una red de colaboradores detrás. Por ejemplo, somos miembros, yo en este caso además presidente de la Asociación de Interim Managers de Galicia, donde estamos 17 profesionales complementarios especializados, y bueno, en otros círculos en los que estamos también incorporados. Bien. El plan de digitalización de las pymes es uno de los programas de los fondos europeos para la recuperación, denominado, bueno, también en España se llama Plan de Resiliencia, etcétera, pero viene dotado con los fondos Next Generation, que son la partida de ayudas jamás aprobada por la Unión Europea. En la parte que corresponde a digitalización de pymes, estará dotado estos fondos con 4.600 millones de euros, que es una cantidad muy importante que va a estar distribuida en varios años, en 4 o 5 años. Y dentro de este programa va a ser muy importante la parte que se llama Digital Toolkits, que está dotado con 3.000 millones de euros y que, bueno, a modo de recordatorio, pues se pueden aprovechar estos fondos pues para trabajar en estos aspectos que aquí señalamos, ¿no? En incorporar, bueno, la mayoría de empresas ya tienen incorporado un ERP, pero muchas veces no está respondiendo a las necesidades actuales o no va a responder a las necesidades inmediatas de las empresas. Se puede aprovechar para cambiar o mejorar el ERP, para lo mismo, para temas de posicionamiento SEO de la web, para desarrollar estrategias de social media o de marketing digital o de marketing 4.0, para desarrollar herramientas de teletrabajo, incorporar CRM, comercio online, también para cambiar hardware o para cambiar equipos, incluyendo aquellos relacionados con la gestión documental, para incorporar herramientas de tratamiento de datos o de Business Intelligence de tipo Power BI, Microsoft Power Platform, etcétera, para hacer apps a medida, aplicaciones a medida, que tienen muchas utilidades tanto en la parte comercial como en la parte de producción y operaciones, y gestión de flotas, transportes, evidentemente también, gestión documental, formación digital, ciberseguridad, etcétera. Estas serían un poco las herramientas básicas. Como insisto en el tema, la digitalización no es solo incorporar herramientas, sino es integrarlas. La digitalización no es un fin, sino un medio para conseguir que la empresa sea competitiva y que obtenga buenos resultados y sea sostenible en el tiempo. Ya deja de ser una opción, empieza a ser una necesidad, porque si no lo hacemos nosotros, nuestra competencia lo va a hacer, y el efecto que produce la digitalización en ahorro de costes, en rendimiento en ventas,
en aumento de las ventas, en la competitividad, es demoledor. Entonces, las inversiones en digitalización deberían de ser rentables por sí mismas, pero si encima conseguimos ayudas e incentivos, pues es el momento de ponernos las pilas y de prepararnos para este tema, sobre todo haciendo planes coherentes y que estén orientados a la rentabilidad. Muy bien, nuestros servicios abarcan desde el diagnóstico inicial de la empresa hasta la realización del plan de transformación digital, como digo, teniendo en cuenta la cultura de la empresa, su historia y los medios disponibles. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar con pocos recursos y estamos muy atentos a la rentabilidad de todas las inversiones y al aprovechamiento de lo que ya puede servir. Luego estableceríamos un plan de innovación digital, soluciones de industria 4.0, soluciones de analítica y visualización de datos y llegaríamos hasta la última etapa que sería la gestión de la subvención y como os explicarán mis compañeros, con una orientación a resultados. Es decir, las inversiones que hay que hacer, si en el caso de que las subvenciones no se consigan, pues son francamente pequeñas o se pueden esperar a ver las resoluciones administrativas para ver si se consiguen o no antes de hacer las inversiones fuertes. Aunque, como digo, yo soy partidario de hacer proyectos de digitalización con independencia de que se obtengan o no subvenciones. Pero bueno, van a venir paquetes de ayudas muy fuertes, van a cubrir previsiblemente buena parte de las inversiones. Es una ocasión que no se debe desaprovechar y el mensaje más importante es que hay que aprovechar el tiempo y hay que prepararse con tiempo. Como nos explicará también después Francisco, tanto las subvenciones se pueden conceder por concurrencia competitiva normalmente o por orden de entrada y en ambos casos conviene prepararse con antelación porque los procesos de digitalización tampoco son tan fáciles. Hay que analizarlos bien y hay que estudiarlos bien. Bueno, pues doy la palabra a mi compañero Laureano Pérez, que tiene experiencia gerencial en empresas industriales, es experto en datos, no solo ha hecho muchos másteres, sino que está ayudando ahora mismo a muchas empresas en su proceso de digitalización y de incorporación de datos. Y sin más, pues ya le paso la palabra. Gracias. Gracias, Roberto. Voy a compartir la pantalla. Sí, voy a dejar yo de compartir la mía. Espero. Listo. ¿Veis mi pantalla ya? Sí. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues como decía Roberto, somos una serie de profesionales que nos hemos unido para intentar darle una solución global a las empresas, desde la parte que comentaba Roberto de las Digital Tools, pasando por herramientas más específicas de la industria 4.0, donde Manuel Álvarez, con su experiencia profesional, nos hablará de cuáles son esas herramientas y tecnologías habilitadoras que podemos integrar en esa parte de industria 4.0. En mi caso concreto, hablaré de la parte relacionada con el dato, la parte relacionada con el Business Intelligence, Business Analytics, algoritmos de Machine Learning que se pueden utilizar también como esas tecnologías habilitadoras. Y por último, pues Fran nos comentará cómo poder darle forma a nivel de las subvenciones en esas memorias o planes de innovación, ¿vale? Bueno, en primer lugar, como decía Roberto, tenemos el tema de la transformación digital, ¿no? Es decir, es muy importante realizar ese plan de transformación digital para adaptar nuestra empresa a los tiempos en los que estamos. Ahora mismo podemos decir que la transformación digital ya es una necesidad, ¿vale? Y tenemos que aprovechar las oportunidades también que nos va a brindar la administración a nivel de ayudas para poder dar ese proceso, hacer ese proceso de transformación digital, que no es más que la aplicación de tecnologías y capacidades digitales a nuestros procesos y activos que tenemos para mejorar su eficiencia. Cuando hablamos de transformación digital, siempre es necesario plantearse estas 4 preguntas. ¿Por qué queremos hacer esa transformación digital? ¿Para qué la vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a transformar digitalmente a nivel de la organización? ¿Y cómo lo vamos a abordar? ¿Vale? Este debería ser el primer paso a la hora de acometer un proceso de transformación digital, sería elaborar este plan de transformación digital, dar respuesta a estas preguntas, priorizar en estas respuestas y de alguna forma establecer un orden de priorización a la hora de cómo abordar ese proyecto de transformación digital dentro de una compañía, ¿vale?
Las compañías, dependiendo en el grado de madurez en el que se encuentren, pues también tienen diferentes acciones que acometer al corto, medio y largo plazo, ¿vale? Si hablásemos del tema de digitalización, tenemos una primera etapa que llamamos digitalización, en la cual no es más que transformar la parte analógica a un formato digital. Es decir, pues si tenemos alguna organización, aún registros, documentos en formato papel que no los tenemos en soporte electrónico, pues ese sería el primer paso, de disponer de esa información en soporte digital. Después está el proceso de digitalización, el cual, como decía antes Roberto, encaja un montón de herramientas, desde una gestión documental, la implantación de un CRM, la implantación de un ERP, o herramientas un poquito más sofisticadas, que de alguna forma lo que se trata es de hacer ese cambio. Pero lo que entendemos como transformación digital es ese efecto global, es decir, todas estas tecnologías, herramientas, el dar respuesta a esas anteriores preguntas serán lo que nos realmente llevará a hacer esa transformación digital. Tenemos que tener en cuenta que la transformación digital es un proceso en el cual es una transformación de las personas, es decir, toda la tecnología cambia, las compañías en sus diferentes etapas pueden estar más o menos digitalizadas, pero si queremos que un proceso de transformación digital se vaya a terminar con éxito, necesitamos hacer una transformación cultural de la organización. Es decir, no vale de nada en una organización implementar una herramienta de Business Intelligence si culturalmente no implementamos la cultura de lo que es el dato, para qué vale ese dato, para tomar decisiones en función de esos datos que vamos a analizar, y de alguna forma también facilitar que toda la organización tenga acceso a esos datos, lo que se llama la democratización de los datos. Entonces, no vale de nada la tecnología si no va acompañada de lo que llamamos una transformación cultural. Y eso es un paso importante a tener en cuenta a la hora de abordar una tipología de proyecto, ¿vale? Cuando estábamos hablando de las subvenciones que ahora mismo tenemos en vigor y que más adelante Fran nos comentará con más detalle, tenemos por un lado el InnovaPyme 2021, ¿vale? En lo cual lo que se subvenciona es un plan de innovación. Y en las próximas fechas saldrá también lo que es la digitalización Industria 4.0, donde encajaría la parte de transformación digital, ¿vale? Desde Expertin, lo que ofrecemos, aparte de llevar a cabo esas implantaciones tecnológicas que sean más adecuadas a cada una de las compañías, es ayudar a configurar o bien ese plan de transformación digital o ese plan de innovación. El plan de innovación, pues, es definir aquellos objetivos que la organización entiende que son necesarios para llevar a cabo su estrategia de innovación, y definiendo aquellos objetivos y actividades. Siempre tienen que estar, desde el punto de vista de la subvención, alineadas a esos directrices o retos que marca en este caso el RIS3 a nivel de la gestión de los fondos FEDER, y de ahí es de alguna forma donde nuestra experiencia nos va a permitir aportar a las compañías pues cuáles son aquellas tecnologías habilitadoras que existen ahora mismo en el mercado y cómo de alguna forma se alinean con la organización para conseguir los objetivos que ella quiere, ¿vale? Es por ello que lo importante no es la transformación digital o el plan de innovación, sino que lo importante es que con lo que hagamos demos respuesta al negocio, a las necesidades que nosotros realmente tenemos en nuestro negocio. No vale de nada que nosotros vayamos a montar una página web o una tienda online si nuestro negocio no va por esa vía. O realizar inversiones a nivel de Industria 4.0 si realmente dentro de 1 o 2 años no nos planteamos el fabricar o seguir en este ámbito de la producción. Entonces, lo que es importante es dar respuesta al negocio, ¿vale? Desde el punto de vista de las tecnologías habilitadoras, y que después nos comentará Fran, existen o se plantean en el ámbito del InnovaPyme 2021, y de alguna forma el implementar en ese plan de innovación tecnologías que estén alineadas con estas tecnologías habilitadoras. Podemos dividir estas en 2 grupos, aquellas que nos van a permitir en la parte de conectar, que son tecnologías que conectan el mundo físico y real, y aquellas que están enfocadas a la parte de análisis, es decir, aquellas tecnologías que nos van a permitir el tratamiento y análisis de esos datos, ¿vale? En la parte de conectar le voy a pasar la palabra a Manuel Álvarez, ¿vale? Que, como decía, era experto en Industria 4.0, ha estado trabajando muchos años en proyectos de ámbito tanto nacional como ámbito europeo en el ámbito de la Industria 4.0, es un experto en el ámbito de todas las tecnologías que se pueden llevar a cabo y cómo poder sacarle partido desde el punto de vista de aplicación práctica. Y después, yo a continuación, proseguiré con la parte de los datos. Te paso la palabra, Manuel. Vale, muchas gracias, Laureano. Comparto mi pantalla, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias, buenos días y gracias por asistir. Como comentó Laureano, pues soy experto en Industria 4.0 y un poco en todas las tecnologías que la rodean, pues debido a que en los últimos años pues participé en muchos proyectos a nivel nacional y a nivel europeo. Dentro del plan de innovación de la Xunta, ha definido esas tecnologías habilitadoras que podemos dividir en esas dos, ¿no? Lo que es ese primer punto en el que conectamos el mundo físico con el mundo digital, para después poder realizar un control o poder analizar esos datos adquiridos. Dentro de la industria 4.0 hay muchas más tecnologías, como puede ser ciberseguridad o deep learning, por ejemplo. Pero dentro de este plan de innovación pues ha definido una serie de ellas, ¿vale? En este primer punto mostramos una serie de ideas, de tecnologías como los cobots, los robots colaborativos, los CPS, que son los Cyber Physical Assistants, etcétera, que vamos a comentar ahora mismo. Vale, este primer punto son las tecnologías que conectan ese mundo físico y el mundo digital. Y necesitamos disponer de una serie de tecnologías para poder analizar esos datos, adquirirlos y usarlos después en nuestra empresa. La primera que ha definido la Xunta es la realidad aumentada, que básicamente es la unión de ese mundo real y virtual en el que estamos superponiendo más información a lo que nosotros estamos viendo. Nos puede permitir pues, un acceso rápido a datos, imágenes o vídeos. Es un contenido dinámico que siempre está cambiando, que podemos modificar. Como hemos dicho, pues una información ampliada a lo que nosotros estamos viendo y nos permite también trabajar con interfaces de usuario avanzadas. No podemos hablar mucho por tiempo de cada una de estas tecnologías, pero luego, si tenéis algún comentario o dudas, pues podéis poneros en contacto con nosotros para resolverlas. El siguiente es la automatización avanzada, el siguiente punto que ha definido la Xunta, en el que tenemos pues, varios puntos a mayores, ¿vale? Como subtemas. Por ejemplo, la robótica colaborativa. No solamente estamos hablando de los robots pequeños, de los robots colaborativos, sino que además podemos tener robótica colaborativa con robots de alta capacidad de carga. Se está trabajando también en la seguridad y en el que un operario esté trabajando en la misma celda con un robot, digamos, grande, ¿no? Estamos hablando de automatización industrial avanzada, en el que podemos tener muchísima más capacidad de comunicación, de conexión, de conectividad, de capacidad computacional. Y estamos también ya tratando dentro de este concepto con la integración vertical y horizontal, que también está tratando la Xunta. Primero, la integración horizontal, que podemos hacer una integración en toda la cadena de valor, desde el proveedor de nuestro producto, de un servicio, al usuario final, o esa integración vertical entre nuestras capas dentro de la empresa, desde la línea, digamos, de planta hasta nuestro sistema de gestión, nuestro ERP. Y estamos también, ya se está trabajando con lo que son los RPAs, ¿no? La automatización de procesos dentro de la empresa de tareas repetitivas. Esto nos está llevando a un nuevo concepto que se está llamando el hiperautomation, ¿no? Como hiperautomatización, en el que cualquier proceso que se puede automatizar, que puede ser automatizable, debería ser automatizado para ganar en coste, en tiempo y en mejorar, digamos, esas tareas repetitivas que nos llevan bastante tiempo realizar. Dos puntos más que ha definido la Xunta. Una es el IoT. Le añado yo el Industrial Internet of Things, que es como un subconjunto del IoT, del Internet de las Cosas, pero centrado, digamos, en el sector industrial. Y esto habilita pues el Edge Computing, que es esa computación, el cálculo, pero más cercana a la fuente de datos, lo que nos permite pues un análisis, digamos un primer análisis de los datos sin tener que enviar todos los datos a la nube o a Internet. Los CPS son Cyber Physical Systems, que junto al IoT, al Internet de las Cosas, es la base de la industria 4.0. Y después tenemos la inteligencia artificial, que podemos añadirlo, digamos, al IoT. Con lo cual, juntando estas dos cosas, tenemos el siguiente punto, que son los sistemas inteligentes embebidos. Podemos tener inteligencia artificial aplicada a una línea de producción gracias a este tipo de sistemas que son pequeños, que tienen una gran capacidad de cálculo y que además tienen una gran capacidad de comunicación.
Como comenté antes, no podemos hablar en profundidad de cada uno de estos temas, tenemos para horas para hablar de cada uno de ellos, pero pongo una serie de ejemplos de lo que podríamos hacer, lo que se podría aplicar en una empresa. Por ejemplo, en la realidad aumentada podemos ver errores en el diseño de una pieza, por ejemplo, de forma muy real, o visualización de producto. En labores de mantenimiento, por ejemplo, manuales o protocolos que podemos tener accesibles en el momento de estar realizando pues el proceso dentro de la línea de producción. Podemos aplicarlo en marketing o podemos aplicarlo también en la educación. Dentro de la automatización avanzada y de robótica, pues tenemos esa automatización avanzada de procesos, una aceleración de tareas complejas, aplicarlo sobre tareas repetitivas y mejorar ese coste de tiempo que suelen tener ese tipo de tareas y sobre todo tener esa capacidad de alcanzar la transformación digital. Dentro del IoT o del IoT, del Industrial Internet of Things, pues tenemos los sensores inteligentes que no solamente estamos midiendo datos o medidas físicas, sino que aparte los estamos tratando y los estamos comunicando a niveles superiores. Podemos mejorar y optimizar el rendimiento de las máquinas. Podemos aplicarlo a la mejora de la logística y la distribución de nuestros productos. También lo podemos aplicar a la mejora de la seguridad de los operarios de la empresa. Y podemos tener esa hiperconectividad, ¿vale? Y los sistemas inteligentes embebidos podemos utilizarlo en diferentes puntos. Unos ejemplos, aplicar inteligencia artificial para la detección de defectos. Podemos tener un control en tiempo real de nuestros procesos y también podemos aplicar lo que llamamos el mantenimiento predictivo, que es adelantarnos mediante el análisis de datos, adelantarnos a la rotura de una máquina o de una línea de producción que nos puede dejar pues horas o días sin realizar la producción. Y pongo un punto final también en esta parte de sistemas inteligentes embebidos, que es la posibilidad de utilizar dispositivos embebidos de bajo coste. Es decir, dispositivos que sí que tienen una capacidad de comunicación, que tienen una relativa alta capacidad computacional, pero que el coste pues, no puede llegar a lo mejor a los 100 euros aproximadamente. Y es algo que podríamos utilizar también para mejorar nuestra empresa. Si necesitamos mayor carga o necesitamos aplicar redes convolucionales o deep learning, pues tenemos otros productos pues, que alcanzamos pues, aproximadamente 1.000 euros, 1.500 euros que podemos aplicar también. Bueno, esto es un poco resumen de estos puntos que ha definido la Xunta. A este le podemos añadir también, y lo ha definido así, las impresoras 3D, lo que es la fabricación aditiva. Pero bueno, me he centrado un poco en la parte más de digitalización, más de hardware y más de adquisición de datos para después, posteriormente, poder analizarlos dentro de una serie de plataformas, aplicando Machine Learning, etcétera, con lo que nos pueda pasar a comentar mejor Laureano. Después, si tenéis alguna duda respecto a esto, pues podéis preguntar o podéis ponerse en contacto con nosotros para indagar un poquito más en cada uno de estos temas. Laureano, si quieres... Pues muchas gracias, Manuel. Voy a compartir yo la pantalla. Entiendo que la podéis ver ya. Sí, sí. Sí, vale. Sí, sí. Pues como nos ha dicho Manuel, nos ha hablado de esas tecnologías habilitadoras en el ámbito de encajaría más a la parte de conectar, es decir, de esa información o esos datos que tenemos dentro de las plantas o nuestros productos productivos, cómo los podemos de alguna forma conectar a ese mundo físico con ese mundo tecnológico. Y una vez que tenemos esos datos, pues tenemos también pues el gran reto de saber qué vamos a hacer con estos datos, es decir, cómo esos datos los podemos transformar en conocimiento y poder sacarle valor añadido a esos datos, ¿vale? Este sería el conjunto de tecnologías que encajarían dentro de la parte de analizar, ¿vale? En las cuales nos van a permitir ese tratamiento y análisis de los datos para poder sacar conocimiento de los mismos, ¿vale? Dentro de esas tecnologías habilitadoras en el ámbito del dato que nos van a permitir analizar, pues tenemos pues desde Machine Learning, RPA, que nos comentaba antes Manuel, aplicado más a tareas administrativas, Business Intelligence, Business Analytics,
cloud computing, temas de ciberseguridad y Big Data, ¿vale? A continuación vamos a hacer una breve exposición de alguna de estas tecnologías sin antes volver a destacar la importancia que tienen los datos. Al final, si nosotros recogemos información, ya sea de nuestros centros de producción, nuestras líneas de producción, o bien de lo que está pasando en el ámbito, por ejemplo, del marketing digital, lo que está pasando con nuestros clientes en nuestros portales, en Internet, qué es lo que nuestros clientes hacen cuando visitan nuestra página web, cuál es su proceso, su comportamiento. Al final lo que se trata es que con esos datos podamos sacar y tomar conclusiones, ¿vale? Se habla de que los datos son el nuevo petróleo, es decir, estamos en un mundo interconectado, todos tenemos ahora mismo encima un móvil que al final es un ordenador en el cual estamos generando enormes cantidades de datos y lo mismo pasa con nuestros sistemas productivos en los cuales hay máquinas con sus PLCs, con diferentes automatismos que están cogiendo y recogiendo inmensidad de datos, ¿no? Lo que está claro es que a nivel de las empresas algo está cambiando. Si nosotros hablamos de cuál es la empresa más importante en el ámbito hotelero en estos momentos, justo antes de la crisis, se supone que todo volverá a su normalidad, estaríamos hablando de Airbnb, que como empresa no tiene un hotel, no tiene un edificio, no tiene una infraestructura física. Lo mismo hablaríamos si estamos hablando de cuál es la empresa más importante de transporte de personas por carretera, estaríamos hablando de Uber, que tampoco tiene vehículos. Y lo mismo nos pasaría si estamos hablando cuál es la empresa de mayor valoración en el ámbito de automoción, estaríamos hablando de Tesla, que no destaca por ser la empresa que más automóviles fabrica. Lo que tienen en común estas tres empresas es que el valor de las mismas está por los datos que ellos generan o cómo tratan esos datos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que un poco aplicar esta idea en la medida que nos afecta en nuestro negocio, pero tener en cuenta que tendremos un montón de datos alrededor de nuestro negocio que nos permitirán detectar nuevas oportunidades, nos permitirán crear nuevos negocios o optimizar y rentabilizar los procesos y los negocios actuales, ¿vale? Si estuviésemos hablando en el ámbito de la pirámide de los datos, pues un poco de abajo arriba, a medida que va subiendo en esa pirámide, estaríamos aportándole valor añadido. Es decir, estaríamos de alguna forma transformando esos datos en conocimiento. Primero datos, información, conocimiento y por último una cierta inteligencia aportada por esos datos. Lo que se trata es que con esos datos que recojamos, como hablaba antes Manuel, a través de esas tecnologías habilitadoras en el ámbito de la industria 4.0 o lo que podamos recoger en el ámbito a nivel comercial, marketing digital, etcétera, podamos tomar decisiones inteligentes y soportar esa toma de decisiones, ¿vale? Dentro de las tecnologías que también se consideran como tecnologías habilitadoras dentro del plan de InnovaPyme para desarrollar ese plan de innovación, se habla del tema de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data. Son términos pues, que desde fuera nos pueden sonar pues, muy extraños, pero que en el día a día de nuestro día a día los estamos utilizando constantemente en montones de productos y servicios, ¿vale? Un poco lo que ofrecemos desde Expertin es cómo poder aprovechar estas tecnologías que existen dentro a nivel del ámbito del dato, cómo poderlas utilizar dentro de cada uno de vuestros procesos, de vuestras empresas y sacarle el mayor partido para responder, sobre todo, lo que es lo más importante, dar respuesta a preguntas que tengáis en vuestro negocio, ¿vale? Si hablásemos de inteligencia artificial, pues no es más que la interacción por parte de las máquinas, con estas máquinas las que resuelven los problemas. Si hablamos de machine learning, es un conjunto de algoritmos matemáticos que nos van a identificar patrones, ¿vale? En el ámbito del deep learning, como nos hablaba también antes Manuel, estamos hablando de redes neuronales que de alguna forma intentan imitar lo que sería el sistema neuronal humano, ¿vale? Y después, en función de del ámbito de los datos, que cuando estamos hablando de procesos que generan muchísimos datos, estas mismas tecnologías aplicadas y tratadas de forma diferente, bueno, como el ecosistema de Spark, de Hadoop, pues estaríamos hablando de lo que es Big Data, ¿vale? En el ámbito Big Data, pues es un término que está muy de boga. Probablemente en el ámbito de las pymes no habría ese volumen de datos para hablar de Big Data, aunque a veces se habla de Big Data. Y a lo mejor podríamos llegar a llamar pues la utilización de lo que llamamos Small Data, ¿vale?
al final la única diferencia va a ser ese volumen que haya de datos y cómo tengamos que procesar, ¿no? Si tenemos que utilizar sistemas distribuidos para el tratamiento y análisis de esos datos o simplemente pues, herramientas más habituales, como comentaba antes Roberto, como un Power BI o soluciones más de low code, como pueden ser herramientas de XML, etcétera, nos pueden servir para utilizar y aprovechar esos datos, ¿vale? Desde el punto de vista del dato, tendríamos como 3 etapas, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de lo que ha ocurrido hacia atrás, que es donde encajarían esas herramientas de Business Intelligence, estaríamos hablando de una visión descriptiva, es decir, lo que estamos analizando es lo que ha pasado, con los datos que tenemos, pues qué es lo que ha pasado, ¿vale? Si nosotros queremos interactuar con lo que qué ocurrirá, estaríamos hablando desde un punto de vista predictivo, y el paso más allá es cuando nosotros podemos interactuar o intentar que algo suceda, que sería ese punto de vista prescriptivo, donde ya sí encajarían pues, temas ya más de inteligencia artificial con machine learning para poderlos llevar a cabo, ¿vale? Si hablamos de herramientas de Business Intelligence, como puedan ser, pues en este caso Power BI, otra solución que os voy a mostrar que es Zeus, de una empresa española, al final lo que se trata es que los datos sean accesibles. Entonces volvemos un poco a lo que hablábamos antes de transformación digital. Tenemos que hacer un cambio en la cultura de las empresas, ¿vale? Tenemos que inculcar dentro de las organizaciones esa cultura del dato, porque no vale de nada que tengamos unos dashboards con muchísima información que nos permitan analizar al detalle si al final las personas que toman las decisiones no los van a utilizar, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos que fomentar dentro de la organización esa cultura del dato, tenemos que democratizar que una serie de personas que puedan necesitar esa información para tomar decisiones puedan acceder a esos datos y mediante herramientas como puedan ser herramientas de Business Intelligence, pues visualizar de una forma más clara esos datos, ¿vale? A nivel de una herramienta de Business Intelligence podríamos reducir en 4 grupos, es decir, que podemos explorar los datos, conectar diferentes fuentes de datos, es decir, da igual que los datos los tengamos en un ERP, un CRM, una hoja de Excel, un sistema legacy muy antiguo en el cual ahora mismo no somos capaces casi de acceder a información. La ventaja que nos permite un sistema de Business Intelligence es que podemos interconectar todos esos datos y por lo tanto podemos visualizar y compartir con diferentes usuarios vía cloud la información y los indicadores que obtengamos de los mismos, ¿vale? Una de las herramientas pues, sería Power BI, en la cual nos permite crear y personalizar esos dashboards en función del perfil de los usuarios, pues podríamos hablar de dashboards más o menos complicados, pero la verdad es que con una cierta formación pues es relativamente sencillo el poder hacer tus primeros dashboard. Está la parte que está por detrás más de esa primera configuración en la cual sí que pues es necesario analizar cuáles son esas fuentes de datos, cómo están interrelacionados y sobre todo qué es lo que se quiere dar respuesta, ¿vale? Que es para configurar esos modelos de datos y utilizar pues ya herramientas que tiene dentro la Power BI, como puede ser Power Query, para conectar esas distintas fuentes de datos y de alguna forma hacer ese proceso de extracción de datos y de alguna forma de transformarlos. Pero una vez que esos modelos de datos se le han dado forma y se han definido las métricas, pues relativamente es sencillo pues, visualizarlos de una forma o de otra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de un dashboard que se pueden aplicar pues, a todos los ámbitos de la organización, desde una parte financiera, desde una parte comercial, de una parte de operaciones, ¿vale? Pues cualquier tipo de dashboard podemos hacer. En este caso es una herramienta desarrollada por una empresa valenciana que es Zeus y que se caracteriza por tener pues, una visualización un poco más sofisticada, permite también tener lo que llaman ellos video walls, donde de una forma resumida se pueden ver aquellos KPIs más importantes de la organización y que, bueno, aquí en este caso pues veréis ejemplos, en este caso de ventas en tiempo real, ejemplos, por ejemplo, para analizar los dashboards de publicidad cuando estamos hablando del tema de marketing. Es decir, lo mismo que hablábamos de Power BI, pues se pueden aplicar a diferentes ámbitos dentro de la organización. Incluso lo que hablamos de esa democratización de la información o de los datos, de que los datos los tengamos en nuestro teléfono móvil y que podamos acceder a esos datos más relevantes en tiempo real e incluso pues chatear o intercambiar información con otras personas de la compañía en función de esos datos, ¿vale?
Otra de las herramientas, cuando estaríamos hablando de un paso más allá, cuando hablábamos de la parte descriptiva, que de lo que ha pasado, hablábamos de Business Intelligence, cuando queremos saber qué es lo que va a pasar, estamos hablando de Business Analytics, es decir, estamos intentando extraer a partir de los datos que tenemos pues unos patrones de comportamiento que nos permitan tomar decisiones y predecir de alguna forma lo que va a ocurrir, ¿vale? Aquí es donde entraría la parte de Business Analytics, en el cual tenemos el Machine Learning, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis ejemplos que podríamos utilizar para el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, desde minería de datos, algoritmos de clasificación, de aprendizaje, redes neuronales que enfocarían el ámbito del Deep Learning, ¿vale? En el caso del Machine Learning, lo que es importante, y al igual que hablábamos antes de la transformación digital, que lo importante es el negocio, aquí lo importante es saber cuál es la pregunta que queremos dar respuesta, es decir, ¿qué queremos dar respuesta? Queremos saber pues, cuáles van a ser las previsiones de ventas que vamos a tener en los siguientes meses, queremos saber si un cliente se nos va a ir o no se nos va a ir, queremos conocer qué tienen en común una serie de clientes de distintas zonas, etcétera. Pues esa es la respuesta, esa pregunta es la que le tenemos que dar respuesta y de alguna forma tenemos que ver qué datos tenemos para darle respuesta a esa pregunta, ya sean datos internos o datos que podamos acceder a nivel de otras fuentes de información. Si tengo ahora fuentes de datos públicos, como puede ser incluso el Ministerio de Estadística o datos que se pueden comprar y que nos pueden permitir complementar nuestros datos para tomar esas decisiones. Y ya después entraríamos en lo que sería ese proceso de, una vez que tenemos los datos, hacer una limpieza y preparación de esos datos para poder entrenar esos modelos matemáticos de Machine Learning, probar la eficacia de ese modelo con los datos de test y, por último, hacer lo que sería la implementación y la puesta en producción de esos datos, ¿vale? Muy por encima, desde el punto de vista de Machine Learning, tenemos como 4 tipos de Machine Learning: supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo o semisupervisado, ¿vale? Cuando hablamos de Machine Learning y de supervisado, estaríamos hablando que de alguna forma tenemos una etiqueta que nos dice pues eso, pues si un cliente se va a ir o no se va a ir. De alguna forma ese cliente está etiquetado. Pues cuando nosotros probamos nuestro modelo, un conjunto de esos datos los utilizamos para hacer el entrenamiento del modelo y después otro conjunto que sería el test, intentamos predecir qué es lo que nos dice con esos datos y lo comprobaríamos con la etiqueta que tiene esos datos, ¿vale? Pues eso es lo que sería un entrenamiento supervisado. Si nos fuésemos a temas de redes neuronales, pues estaríamos hablando de no supervisado, ¿vale? Aquí os pongo, pues igual que hablaba antes de Manuel, de casos de usos que pueden haber en el ámbito de aquellas tecnologías que se utilizaban para analizar y conectar ese mundo físico con el mundo real, por distintas aplicaciones del Machine Learning. Algunas se utilizan en el ámbito del día a día de nuestras actividades, como puede ser un recomendador, que pueda tener Netflix o pueda tener cualquier otra herramienta como Amazon. Y nosotros también podemos tener o aplicar a casos concretos nuestros pues, esos sistemas de recomendación. Podemos utilizar para predecir esa demanda, para predecir el tema de los inventarios. Podemos aplicar esa clusterización a la hora de predecir ciertos clientes, analizar ventas cruzadas, sacar patrones de comportamiento de los clientes en distintas zonas geográficas, prever si un cliente se va a ir o no se va a ir, analizar lo que se habla de nosotros en las redes sociales, analizar el impacto que tienen nuestras campañas de marketing, establecer modelos de pricing en función de lo que hace la competencia, incorporar inteligencia artificial en chatbot para de alguna forma ciertos procesos repetitivos pues poderlos interactuar o relacionar con nuestros clientes, igual que están haciendo ahora los bancos con WhatsApp a través de chatbot, ¿vale? Como veis, la aplicación es muy diversa y aquí es donde volvemos un poco a lo que os decíamos. A través de nuestra experiencia os podemos aportar cuáles de esas soluciones pueden ser las más adecuadas para ese problema o esa solución de negocio que vosotros necesitéis y que de alguna forma encaje dentro tanto de vuestra estrategia a nivel de innovación como dentro de vuestra estrategia a nivel de transformación digital, ¿vale? Cuando estamos hablando de esos planes de innovación o esa transformación digital, pues al final lo que estamos consiguiendo pues, es una mejora de la eficiencia, mayor flexibilidad y agilidad a la hora de tomar esas decisiones. Somos capaces de transformar esos datos que hemos recogido, ya sea en el mundo del ámbito industrial, como en el ámbito de lo que está pasando en Internet o un marketplace, y transformarlos en conocimiento. Somos capaces, a través de estas nuevas tecnologías, de detectar a veces nuevas oportunidades de ingreso, que generan nuevas fuentes de
nuevas oportunidades de negocio que generan nuevas fuentes de ingreso. Estamos, por ello, impulsando la innovación. Por eso, desde la Xunta, en el Innova Pyme, se hablan del uso de estas tecnologías habilitadoras. Y, sobre todo, estamos también, cuando estamos hablando de interactuar con el cliente, poder captar lo que el cliente necesita y aportarle nuevas experiencias, ¿vale? Aquí estamos hablando un poco de los servicios que podemos ofrecer desde Data Consulting, pues ese ámbito de la transformación digital, consultoría, ayuda en esa definición de los sistemas de Business Intelligence, no solo desde el punto de vista más de lo que sería la parte de configurar ese dashboard, sino cuáles son las métricas que son adecuadas a cada uno de los negocios, la parte analítica avanzada y, por último, la parte de esa formación y sensibilización en el ámbito de la cultura, ¿vale? A continuación, Fran nos va a hablar de cómo esto que hemos hablado nosotros, de esas tecnologías habilitadoras y de estas tecnologías que de alguna forma están a la disposición de las empresas, pues con las subvenciones que se están ahora mismo en marcha. La primera que hablábamos, pues es Innova Pyme 2021 y la que va a salir a nivel de transformación digital, pues cómo podemos integrarlas dentro de nuestra empresa, cómo podemos preparar esas memorias que van alineadas con los retos que hablan a nivel de RIS3 y de alguna forma estas tecnologías habilitadoras, y cómo es la parte también administrativa para poderlos llevar a cabo. Fran, te paso la palabra. Muy bien, hola a todos. No sé si estáis viendo la pantalla. ¿La veis? Sí, Fran, ¿puedes hablar un poquito más alto que se te ve un Sí, poquito bajo? sí, vale, bien, pues efectivamente. Bueno, pues como estaban comentando mis compañeros, ¿no? Tenemos una serie de ayudas que pueden ser de utilidad para aprovechar a realizar todas estas actuaciones de transformación digital en nuestras empresas de una manera bueno, pues apoyada por fondos públicos. De tal modo que, pues un poco la idea sería que este equipo de Expert Team, pues, cada uno en su ámbito, pues os hiciéramos un trabajo completo, ¿no? En el caso nuestro, de PISA Proyectos Innovación, PISA Galicia, pues nos encargaríamos de todo lo que tiene que ver con la preparación de la memoria, para la tramitación telemática de la subvención, coordinación de ofertas con proveedores, con otros proveedores, ¿no? De otras actuaciones que no tengan que ver con la transformación digital, que también evidentemente pueden tener cabida, y luego el seguimiento de la justificación de la ayuda. Entonces, vamos a hablar primero de la que está ahora con el plazo más próximo de finalización, que es la de Innova Pyme, de GAIN, con fondos FEDER, planes de innovación para mejorar la capacidad innovadora de microempresas y pymes, que acaba el 7 de julio. Entonces, esta subvención, para la que hay 2.800.000 euros de presupuesto, con lo cual esperan darle ayudas a unos 40 beneficiarios, pues nos lleva a preparar planes de innovación que estén entre 80.000 y 200.000 euros, de los cuales hay una subvención a fondo perdido del 50%, 40.000 a 100.000 euros. El plan de innovación tiene que tener una duración mínima de 12 meses, pero está repartido en 2 anualidades. La primera, que empieza al día siguiente de presentar la solicitud y hasta el 30 de noviembre de este año, y la segunda del 1 de diciembre al 30 de septiembre. Por lo tanto, esto quiere decir que un plan de innovación tiene que empezar lo más tarde el 1 de octubre para que se cumplan los 12 meses de mínimo, y la previsión es que la resolución de concesión pues acabe saliendo en torno pues, más o menos septiembre o así, de tal manera que el plazo, o sea, la primera anualidad se va a ver un poco comida por ese periodo de incertidumbre de si me van a conceder la ayuda o no me van a conceder la ayuda. De todas formas, está previsto también la aportación del 50% del importe de la ayuda de cada anualidad a modo de anticipo,
que quiere decir, pues, bueno, que antes de justificar que has hecho los gastos, te pagan esa cantidad. No quiere decir que te paguen la cantidad y con esa cantidad puedas pagar los gastos, que es distinto. ¿Qué tipo de actuaciones entran? Pues entran dos tipos de actuaciones. Actividades de innovación, como pueden ser estas que están citadas ahí, que son las que de hecho tienen epígrafes concretos en los cuestionarios para indicar qué presupuestos se van a aplicar a cada una de ellas, como puede ser tema de patentes, tema de, bueno, que os vaya a vuestra empresa personal altamente cualificado de algún centro de investigación o así, servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación, como pueden ser pues, el asesoramiento en temas de deducciones fiscales por I+D+I, o como puede ser la incorporación o el asesoramiento en alguna de estas áreas de tecnologías facilitadoras esenciales que hemos estado viendo hasta ahora. Y estos serían gastos externos, es decir, una factura de un proveedor y ya está. Y luego tenemos el bloque de incorporación de innovaciones en materia de proceso o en materia de organización, que es en este bloque donde de alguna manera pueden tener encaje la mayor parte de las actuaciones de transformación digital que se han estado viendo hasta este momento, porque pueden afectar a la manera en la que estamos realizando nuestros procesos, entendidos en un sentido amplio, no solamente lo que es el proceso productivo, sino efectivamente procesos de comercialización, procesos de carácter administrativo, etcétera. Y en este tema lo que se cubre son gastos de personal propio, con un límite del 50% del importe del presupuesto total, personal de nueva contratación de dedicación exclusiva al plan, que no hayan tenido vinculación previa en los 6 meses anteriores con la empresa, a nivel de NIF, a nivel de NIF, o sea, es decir, empresas de grupo, pues, bueno, si ha estado antes trabajando en otra empresa del grupo que sea, pues tampoco pasa nada, porque la empresa que lo contrata no tuvo relación laboral con ese trabajador. Y también cubre equipamiento y material instrumental de nueva adquisición, pero aquí no estamos hablando de que te paguen la factura de la adquisición del equipo, sino que te pagan el tiempo de dedicación de esos equipos a las actividades del plan. De tal modo que si yo tengo que comprar una máquina para incorporar una innovación a mis procesos productivos, pues no me van a pagar la máquina. A no ser que sea una máquina que solo se puede utilizar o solo se va a utilizar de manera exclusiva para actividades del plan. En este sentido son bastante estrictos en el tema de uso exclusivo. De tal manera que, bueno, pues si tú dedicas la máquina pues 6 meses al plan a tiempo completo, pues te van a cubrir la amortización de esos 6 meses. Si, por ejemplo, necesitamos fabricar un molde específico para una pieza y ese molde, pues una vez que hemos fabricado la pieza ya no nos sirve para nada, el molde puede tener el importe que sea y lo podemos ir amortizando en varios años, pero sería una cosa que vas a utilizar solo para el plan, después ya no tiene sentido, pues eso te lo cubrirían entero. Adquisición de licencias de propiedad industrial, o sea, aquí entrarían todo el tema de software, que si son licencias de uso temporal por la vida del plan, entrarían enteras, lógicamente, y si es una licencia en propiedad, pues claro, solamente entraría ese periodo del plan. Luego, material, suministros y productos similares para hacer pruebas, para hacer ensayos, para hacer lo que sea, que está con un límite del 20% del presupuesto, y subcontrataciones, o sea, actuaciones que podríamos hacer nosotros, pero que, bueno, pues preferimos que nos las haga una empresa experta, como en este caso todas estas actuaciones de transformación digital. Aquí también hay un límite que es el 50% del importe elegible. Entonces, en conclusión, si yo voy a un plan de innovación de 200.000 euros y es un tema muy intensivo en empleo, yo podría tener 100.000 euros en personal propio y 100.000 euros en personal de nueva contratación, por ejemplo. O podría tener 100.000 euros en personal propio y 100.000 euros en una subcontratación. O en dos, que ahora veremos por qué. Después, esto, claro, está ligado a empresas
a empresas que los beneficiarios pueden ser empresas, microempresas o pymes que no hayan estado participando previamente en el programa InnovaPyme en años anteriores. También están excluidas las empresas del sector TIC que tengan un CNAE de la división 61, 62 o 63, porque lo que pretende subvencionar esta actuación, este programa, son todas esas actuaciones que nos llevan a incorporar innovación, a innovaciones en procesos, innovaciones en organización. Dentro de las actividades de innovación podemos meter estudios de viabilidad para el desarrollo de nuevos productos o servicios, pero lo que no nos va a cubrir es el desarrollo del nuevo producto o del nuevo servicio. Y todo lo que hagamos en procesos va a ser elegible hasta el momento en que eso entra en producción normal, porque ahí ya se acaba el alcance del plan. Tiene que estar alineada las actividades del plan con las actividades del RIS3, como ya había comentado el Laureano, y tampoco hablamos de un proyecto de I+D+I o de un proyecto único. Tiene que ser un plan, unas actuaciones de un plan. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas, además, para solicitar, están obligadas a cubrirlo. Hay que realizar el informe Innobench, que ahí tenéis la dirección donde se hace, que es gratuito, es individual y personalizado, donde se van dando una serie de datos de, pues como se explica ahí, de esfuerzo financiero, financiación, capacidades, producto, mercadotecnia, proceso, ventas, productividad laboral, de tal manera que luego genera un informe de diagnóstico comparando tu empresa con otras de tu sector, donde aparece una serie de actuaciones y recomendaciones. Pues debería invertir en tal cosa, o debería presentar o intentar montar una ayuda y presentarla a tal línea. Ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál es el concepto? Pues que yo me hago mi Innobench, de esos resultados hago un proceso de reflexión y establezco mis objetivos y sobre esos objetivos defino y presupuesto acciones. ¿Qué ocurre? Pues que como hemos estado viendo hasta ahora, la transformación digital, la incorporación de la transformación digital a nuestras empresas, pues bueno, es un objetivo interesante y muy recomendable, que, bueno, pues que de alguna manera va a tener encaje, o sea, va a ser coherente con lo que salga en el Innobench, pero también puede salir en el Innobench alguna actuación adicional que a lo mejor no habíamos pensado en ella y que nos permite sacar alguna actividad adicional que nos complemente el plan y lo redondee más. Porque, bueno, aquí comento un poco el tema de los gastos de personal. Se pueden imputar gastos de personal propio, por ejemplo, de carácter directivo o gerencial, solo en el caso de microempresas, hasta el 30% de su dedicación. Solo no admiten todo el gasto de la nómina, solamente lo que es la retribución bruta que esté ligada a la actividad subvencionada. Es decir, que si hay un plus que no esté recogido en un convenio o en un contrato, eso no va a entrar. Si hay unas horas extras, pues tampoco, este tipo de cuestiones. Costes de personal administrativo ligados a las tareas de gestión administrativa de plan tampoco. Pero, bueno, y luego hay unos límites, unos costes máximos anuales por cada tipo de persona que tal. O sea, según que sea, pues, el grupo de equitación 1, o del 2, o del 3, o del 4, pues hay unos topes. Entonces, todo esto, pues bueno, van limitando. Cuando no lo han hecho así, pues después han tenido problemas, ¿no? en GAIN con la subvención concedida. Ni tampoco entran viajes, indemnizaciones o dietas. Entonces, muy importante, los criterios de valoración, porque podemos diseñar un montón de actuaciones, un plan muy bonito, pero al final va a haber unas puntuaciones y esas puntuaciones tenemos que llegar a alcanzar por lo menos los 55 puntos. Entonces, como podéis ver, si se lee en la pantalla, hay una serie hay como 3 bloques: el mejor de la capacidad innovadora de la empresa, pues los objetivos, la viabilidad técnica, la adecuación de las actividades, la coherencia con el resultado del Innobench, el tema de la mejora de la competitividad de la empresa a través de la innovación, pues el perfil de la empresa, la implementación de nuevos
productos o servicios innovadores y apertura a nuevos mercados gracias a esas innovaciones que estamos incorporando, la internacionalización de los resultados. Luego está el bloque C de impacto socioeconómico del plan, ¿no? Que cómo impacta en las prioridades de la RIS3 y cómo el tema del impacto sociolaboral y generación de empleo y la colaboración con empresas proveedoras de tecnologías facilitadoras esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que de todos estos puntos hay una serie de ellos que están ligados a una valoración subjetiva de lo que expliquemos en la memoria que llevemos a cabo. Pero hay aquí estos 45 puntos que están ligados a temas muy objetivos, como son, bueno, yo soy una microempresa, pues si lo soy tengo 5 puntos, si no lo soy, pues no los tengo. He tenido ayudas a la I+D+I en los últimos 3 años, pues lo mismo. Si no he tenido, sí, efectivamente es mi caso, no tuve ayudas nunca, bueno, en los últimos 3 años, pues ya tendría 5 puntos. ¿Alguna vez tuve desgravaciones fiscales por I+D+I? Pues si es el caso, nunca tuve esas desgravaciones, serían 5 puntos. Y esto, bueno, esto es un poco la foto, es decir, la empresa responderá a estas 4 cuestiones de una manera, vamos, no puede hacer nada para cambiarlo. Pero el C2 y el C3 sí. Hay 15 puntos que son tremendamente valiosos, que tiene que ver con que contratemos a nivel de actividad de innovación o a nivel de su contratación en servicios de investigación públicos aplicados o proveedoras, empresas proveedoras de tecnologías, de servicios tecnológicos avanzados, de tecnologías facilitadoras esenciales, que nos han estado explicando Manuel y Laureano. Hay con 2 contratos de más de 10.000 euros cada uno, ya sea de su contratación o de actividad de innovación, a 7,5 puntos por cada uno, obtenemos los 15 puntos. Entonces, estos 15 puntos no se pueden dejar escapar. Luego, el tema de la generación de empleo. Si yo voy a contratar, si yo voy a poner nuevas contrataciones a tiempo completo, que tiene que ser gente del grupo de cotización 3 o 5, si es FP superior, o del 1 o del 2, si son universitarios, titulado medio o superior, y con un salario bruto superior a 19.000 euros. Pues si yo contrato a una mujer, son 5 puntos. Si además es con carácter indefinido, pues son 5 puntos más y ya llego a los 10 puntos. Puedo contratar a 2 hombres, con lo cual pues, tendríamos 3 y 3, 6 puntos, y para llegar a los 10, pues me haría falta complementarlo con el carácter, con que alguno de ellos fuera de carácter indefinido. Después, bueno, pues esto sería un poco lo que tendríamos que... Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo y llegamos a 69 puntos. Vale. Y luego, bueno, aquí hay un poco la RIS3 de qué estaríamos hablando y los indicadores de innovación, que también es algo que tenemos que cubrir en el cuestionario de solicitud. Además de esta ayuda, tenemos la ayuda de digitalización industria 4.0 de pymes del IGAPE, que es el fondo FEDER y que tenemos y que se espera que salga publicada de forma inminente con un carácter continuista. Aquí, ¿qué es lo que metemos? Pues aquí de lo que se trata es de apoyar la implantación de soluciones para soporte digital de procesos o proyectos de interconexión digital de procesos entre empresas. ¿Qué entra? Pues sería el 50% sobre colaboraciones externas tecnológicas, que lo sean, no consultoría ligada a producto, y para pequeñas el 30%, para medianas el 20%, sobre inversiones materiales o inmateriales. O sea, aquí sí que entran equipos y licencias. Entonces, entre la transformación digital podemos abordarla y intentar solicitar la ayuda de InnovaPyme porque forme parte de nuestro plan de innovación, o cuando salga la digitalización, pues para algún equipo concreto, para alguna licencia concreta o algún tema concreto, pues ir a por este 30% o este 20% de sobreinversión o la colaboración externa, que sería el 50%. Ahí pueden ser proyectos colectivos, empresas que lo hacen para interconectarse entre ellas, o proyectos individuales. Y aquí están un poquito los ejemplos. Y bueno, pues aquí termino, devuelvo la conexión a Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco. Y muchas gracias por este sprint final, porque bueno, la verdad nos hemos extendido un poquito más de lo previsto, pero creo que
Claro, el tema, queremos tratar en una hora aspectos que llevarían muchos. La idea es daros una información buena, correcta de todo lo que supone la digitalización y las posibilidades de ayudas con realismo. Y nada, iniciamos el turno de preguntas. Pues si estáis por ahí podéis conectaros por voz o por imagen o bien por chat, por donde prefiráis. Y creo que es bueno que cualquier cuestión en la que queráis profundizar, aprovechemos ahora el momento y producimos, bueno, así iniciamos una especie de debate que seguramente nos interesarán a todos las preguntas y las respuestas. Adelante. Bueno, pues voy a arrancarme yo. Voy a preguntarle a Francisco. ¿El papeleo que hay que hacer realmente es un trastorno para la empresa? Dímelo así de crudo. El papeleo que hay que hacer no tiene por qué ser un trastorno para la empresa, sobre todo si nosotros les ayudamos y les llevamos a ello. Hay una serie de documentación administrativa que hay que recabar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con demostrar que somos pyme, escrituras y toda una serie de cuestiones, pero bueno, eso es relativamente rápido. Y luego, claro, ponernos de acuerdo en ver qué es lo que quiere hacer la empresa, claro, porque hay que definir esas actuaciones y entre los proveedores y la empresa, pues hay que acabar de armar esa idea. Luego lo ponemos bonito y para tratar de aprovechar todos estos puntos, claro. Muy bien. Pregunta para Manuel. Manuel, tú has trabajado ya en varios proyectos de innovación, ¿no? ¿Podrías decirme el éxito que has tenido cuando habéis presentado esos proyectos a subvenciones? Normalmente a nivel regional el éxito siempre ha sido muy alto. Pues, estamos hablando del 80% o incluso algo más. A nivel regional y nacional es relativamente fácil, un poco con la experiencia que tenemos, poder llegar al éxito. Estamos hablando de europeo, es bastante más complicado, pero bueno, a este nivel es bastante alto. Es muy factible Vale. poder conseguirlo. ¿Y en qué sectores? Pues tú has estado muy vinculado a automoción, ¿no? Y a la industria auxiliar de automoción. ¿Solo has trabajado en estos sectores o has colaborado en algún proyecto de otro tipo? No, en automoción en algún caso, pero bueno, he estado en diferentes sectores como desde algún tema de alimentación a temas metalmecánicos, por ejemplo. Okay. Entonces, no solamente es centrarse en ese tipo de sectores, sino que se puede aplicar a diferentes sectores y agricultura, por ejemplo, también tuvimos alguno. Vale, pregunta de Víctor Blanco. ¿Qué tal está recibiendo el empresariado todas estas iniciativas y oportunidades que se les están presentando? Mi percepción es que hay cierta pasividad y pesimismo. Si no os importa, aquí contesto yo. Yo estoy tocando pymes medianas, pequeñas, de diferentes sectores y nos encontramos tres tipos de actitud. Algún empresario que, bueno, hay un problema general que muchas veces la persona en las pymes que toma las decisiones, aunque su cabeza le dice que sí, que hay que avanzar en la digitalización, es algo que no acaba de entender en el sentido, digamos, amplio y extenso que estamos tratando de trasladar en este seminario. Entonces hay una resistencia al cambio, hay una resistencia natural al cambio por parte de la persona que toma decisiones. Bien, segunda parte, ¿qué tipo de empresariados hay? Pues yo lo definiría en tres grupos. El que espera que primero llegue la ayuda y el dinero y con eso tapo agujeros que tengo en mi negocio, que eso no va a ocurrir. Parte 2, las que están en un proceso que yo entendería lógico, que ha dado algún paso para la digitalización, les cuesta su trabajo y ahora están aprovechando estas posibilidades de ayudas para, bueno, para pensar en abordar un proyecto integral, pero va lento porque, bueno, la desconfianza, hay que generar confianza y hay que subcontratar alguna tarea. Y la parte tercera son empresas que van por delante, que están muy avanzados y recurren a nosotros, a veces más que por el tema de ayudas, que también es para buscar más conocimiento, más seguridad o más alternativas a la hora de afianzar sus proyectos de digitalización, ¿no? Yo lo resumiría así. Vale, tenemos otra pregunta. Bueno, no es una
Una felicitación. Manuel, técnico. Manuel, eres un crack, has tocado múltiples sectores. Doy fe de su altísima calidad como profesional y como persona. Hombre, si no, no estaría aquí con nosotros, eso te lo puedo asegurar. Muchas gracias, Víctor. Lo mismo digo de ti, con el que he compartido muchos años trabajando. Vale, yo ahora también le haría una pregunta a Laure para trasladarle... a ver, hay como una especie medio escénico cuando hablamos de datos, ¿no? Yo que conozco tanto el trabajo de Laure como las posibilidades reales, prácticas del uso de datos, que es una revolución, sobre todo en el ahorro de costes, combinado con un buen sistema de costes y de tratamiento de información. Pero ¿cómo podríamos convencer a los empresarios, Laure, de que incorporar sistemas de gestión de datos o de Big Data no es caro ni es complicado? ¿Cómo podríamos convencerlos de eso? A ver, yo creo que ahí la respuesta se da en que hay muchas empresas, como dices tú, que están acostumbradas a tomar decisiones en función de su experiencia, ¿vale? Y entonces entienden que esas decisiones de alguna forma no necesitan estar sustentadas por decisiones objetivas basadas en los datos. Pero es también verdad que cada vez, y los tiempos nos lo están demostrando, los cambios son más rápidos, hay que adaptarse mucho más rápidamente a esas nuevas situaciones. Muchas empresas están entrando en mercados y en canales de distribución de alguna forma desconocidos para ellos. Si tú ahora mismo te pones a vender por internet, no vas a hablar con tus clientes, no los vas a visitar. Tienes que de alguna forma conocer cómo se comportan esos clientes de distinta forma. Entonces yo creo que es una cuestión simplemente de necesidad, me refiero. Los datos están ahí y necesitas poder conocerlos. Desde el punto de vista de si es caro o no es caro, como decía antes, probablemente ninguna de las empresas en las que hablamos de pyme estaría en una situación de Big Data. Y aún así, las tecnologías Big Data son tecnologías open source, con lo cual no hay un elemento a nivel de precio, a nivel de licencias, etcétera, sino que lo que hace falta más es tema de conocimiento y poder ver dónde se le puede aportar y aplicar. Cuando estamos hablando de una herramienta como Business Intelligence, también es una herramienta cara, estamos hablando de 10 euros al mes su licencia. Entonces no es un tema de precio, sino es un tema de tomar la decisión de que los datos nos pueden ayudar a tomar esas decisiones y realmente dar ese paso. Muy bien. Bueno, pues nada, solicitud por si hay alguna pregunta más y si no, que son las 11:10, pues daríamos por terminada la sesión. Tenéis ahí nuestro correo de contacto. También voy a poner una dirección web por si queréis más información. Es muy fácil, plandigitalizacionpymes.com. Y os aconsejamos dos cosas. Una, que os suscribáis a nuestra newsletter. No somos muy pesados, pero os pondremos información sobre eventos que organicemos de este tipo, tanto informativos sobre subvenciones como relacionados siempre con digitalización o gestión digital. Digo gestión digital, pues nosotros en Expertin estamos también desarrollando otras dos ramas, una relacionada con formación a medida para las empresas, que nos está siendo muy efectivo, es decir, las empresas van teniendo necesidades formativas puntuales para determinados temas, para determinados departamentos. Por ejemplo, hay alguna empresa que nos ha requerido nuestros servicios no para la gestión de los datos, sino para la interpretación de los gráficos o datos que obtiene la empresa, porque esto es otra parte que está relacionado con los datos, es saber tomar decisiones con los datos que hay. Y una nueva pata que empezaremos a desarrollar está relacionada con financiación alternativa. Creo que todos sois conscientes de que la situación del sistema financiero español va a cambiar para las pymes radicalmente y estamos trabajando ya con empresas de financiación alternativa a los sistemas tradicionales para apoyar a las pymes para que tengan, bueno, complemento financiero que no computen cierre y una serie de características muy interesantes. Bueno, pues para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y pues sin nada más, pues doy por cerrada la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos Gracias. por venir. Gracias a todos. Pero